Bien, entonces les decía que el tema que vamos a ver ahora son los vertederos o vertedores. ¿Ya? Los vertederos o vertedores. Estoy compartiendo, ¿no? La pantalla. Sí, está compartiendo. Muy bien. Fíjense, son obstáculos que se colocan realmente en forma transversal a un canal. Es como un obstáculo. Fíjense este caso. Ahí tenemos un canal y el vertedor es esta estructura, una plancha metálica, ¿no? Plancha metálica que está cortada así, en forma rectangular. Es una abertura de forma rectangular, abierto aquí. Entonces este es un vertedero o vertedor, ¿no? Entonces, esta estructura permite que el agua pase por encima del vertedor o vertedero, ¿ya? Entonces el agua es obligada a pasar por encima. ¿Cuál es el objetivo? Obligamos a que el agua pase por encima de esta estructura para poder medir el caudal que está pasando. O sea que este elemento, esta estructura, nos permite medir el caudal. ¿Ya? Ese es el objetivo de instalar un vertedor o vertedero en un canal. El objetivo es para medir el caudal que circula por el canal. Este probablemente sea un canal de riego, ¿no? Ahí están los usuarios del canal de riego. Entonces, aquí vamos a poder saber qué caudal está pasando, está transitando por este canal de riego. ¿Cuántos litros por segundo están pasando? ¿No? Entonces, esa es la función del vertedero o vertedor. ¿Ya? Aquí también, fíjense, un vertedor, pero aquí de forma triangular. Está instalado aquí en un canal, ¿no? Un canal, está un canal rectangular y ahí está el vertedor. Un vertedor que tiene forma triangular. La función es la misma, medir el caudal que pasa. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro tipo de vertedores, vertederos. Aquí tenemos otro vertedor en un río. Fíjense, un vertedor aquí, un obstáculo, es decir, es una pared transversal al flujo que obliga a que el agua pase por encima de ese obstáculo. Y el agua pasa por encima. ¿No es cierto? Entonces el agua pasa por encima del obstáculo, en esa forma, fíjense. Verter, dejar fluir, eso es, ¿no? Vertedor o vertedero, también así se denomina. ¿Ya? No confundir con el vertedero, ¿no? Que es el lugar donde se hace la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Vertedero lo llamamos también, ¿no? Al lugar donde se realiza la disposición final de los residuos sólidos. Pero en hidráulica recibe el nombre de vertedero o vertedor a este tipo de estructuras. Fíjense, otro vertedero o vertedor en un río, cumpliendo una función especial. ¿Cuál es la función? Pues elevar el nivel del agua, ¿no? Detrás del vertedor o vertedero. El objetivo es elevar el nivel del agua ahí. Y entonces el agua pasa por encima del vertedor. Ahí tenemos otro vertedor en un riachuelo, ¿no? Un vertedor, ahí está. Siempre la misma función.
Hay un vertedor triangular, fíjense, en una corriente muy pequeña. Una corriente muy pequeña. Fíjense, ¿qué tipo de aguas serán estas? ¿Qué tipo de aguas creen que son estas? A ver. Aguas negras. Aguas negras, probablemente sí, aguas residuales, sí. ¿Ya? Entonces el vertedor pues nos permite medir el caudal, ¿ya? De aguas negras o de aguas residuales para que ingrese a una planta de tratamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aunque aquí, por supuesto, no se ve ninguna planta de tratamiento, ¿no? Pero de todas maneras la función es conocer el caudal que circula, ¿ya? Ahí también tenemos otro sistema, fíjense. ¿Qué tipo de aguas serán estas? Ahí está el vertedor, miren. Un vertedor triangular y el agua fluyendo por acá. ¿Qué tipo de agua serán? Por lo que se ve, esta es una alcantarilla. Entonces, probablemente el agua sea también aguas residuales, ¿no? Aguas residuales. ¿Ya? Normalmente se espera que detrás del vertedor se va a acumular sedimento. Y por eso tiene esta tubería y probablemente tiene una válvula para eliminar los sedimentos que se acumulen ahí. ¿Ve? Este es un vertedor triangular. Bueno. Y así entonces, ahí tenemos, bueno, eso después les puedo hablar. Los vertedores, ahí está el vertedor en un río, en una ciudad. ¿No? Esto es en una ciudad, en un área urbana. Ahí está el vertedor y el río, ¿no? Aquí hay otro vertedor. Bueno, eso ya les voy a hablar. Ok, aquí por ejemplo, ya. En las presas también tenemos vertedores, ¿ya? Hay vertedores en todas las presas. Aquí les voy a mostrar algunos esquemas. ¿Ya? Las presas. Los vertedores en las presas son como estos vertedores que están en el río, muy similares a estos. Hay de todo tipo. Vertedores que están en las presas. Este es un vertedor en una planta de tratamiento de aguas residuales. Fíjense, el agua fluye por acá en forma perimetral e ingresa a este canal perimetral. En todo el perímetro está este canal. El agua de acá ingresa al canal. ¿Y cómo escurre? Como si fuese un vertedor, como si fuese N vertedores triangulares. Aquí son vertedores triangulares, los que están acá, por si acaso. Cada uno de estos elementos es un vertedor triangular y el agua ingresa ahí en forma distribuida a ese canal, ¿ya? A ese canal. Es un canal perimetral de recolección. Este es una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, esta estructura también es un vertedor, ¿ya? Pero es un vertedor circular. De vista en planta tiene forma circular. Vista en planta es de forma circular, ¿no? Y el agua fluye de adentro hacia afuera, ¿ya? Ok. Entonces, ahí tenemos otros vertedores en ríos, ¿ya? Normalmente hay todo esto en los ríos. Y ahora les decía, esto es un vertedor. Este es un embalse. O sea, aquí hay una presa.
Aquí a un lado está la presa. Y este es el embalse que se forma detrás de la presa. Cuando el agua llega a este nivel, al nivel que está acá, entonces el agua fluye sobre este vertedor. Se llama vertedor lateral en este caso. Entonces el agua fluye acá a este canal y el agua es descargada fuera del embalse, de vuelta al río. Se lo devuelve al río, pero aguas abajo de la presa. ¿Ya? Entonces, a este vertedor lo llamamos vertedor de excedencias, o también lo denominamos aliviadero de excedencias. Y esta es una estructura muy importante en una presa, ¿ya? En un sistema de presa embalse. Este es el elemento de seguridad para la presa. Porque si el agua no pasa por acá, el agua seguiría subiendo de nivel y pasaría por encima de la presa y la destruiría. La presa quedaría completamente destruida. ¿Ya? Entonces, el vertedor en un sistema presa-embalse es muy importante. Es el elemento de seguridad para la estabilidad de la presa. Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, una presa aquí y el vertedor está en la presa misma. Y por eso que el agua está pasando por encima de la presa, pero en esta forma. Esta es una presa, en todo caso, de hormigón, o sea, de un material muy resistente. Y al lado de esta presa, fíjense ahí, esta puede ser una presa de tierra. Aquí puede ser presa de tierra, ¿no? Entonces el agua jamás debe pasar por encima de esta presa. El agua siempre pasará por encima de la presa, que tiene que estar a un nivel inferior que esta presa de tierra, ¿no? Aquí tenemos otro vertedor en una presa. Pero es un vertedor muy interesante, fíjense. Parece un embudo. Parece un embudo. ¿Qué? Parece un embudo. ¿Ya? Entonces el agua, cuando alcanza el nivel de acá del vertedor, entonces el agua fluye y cae dentro del embudo y es desalojada fuera de la presa. ¿Ya? Este es un vertedor muy, muy especial. ¿Ya? Muy especial. Que se ha construido por primera vez en los Estados Unidos, en una presa. ¿Ya? Ahí tenemos, fíjense, el vertedor. Ahí está el vertedor, miren cómo está funcionando. Ahí está el vertedor y el agua ingresa hacia dentro del embudo y luego es descargada fuera de la presa. ¿Ya? El agua es descargada fuera de la presa. ¿Ya? Así es. Luego aquí tenemos un vertedor, también como ya les dije, un vertedor lateral, ¿no es cierto? Un vertedor lateral. Eso ya les había dicho. También en las presas, esto se instala en las presas y también se instala en los canales. Por ejemplo, aquí tenemos un canal y ahí está el vertedor. Entonces, sobre el vertedor escurre el caudal excedente que está circulando a lo largo del canal. Este caudal excedente es descargado y desalojado entonces. ¿Ya? Esto por seguridad para la estabilidad del canal. Ahí tenemos también otro canal y su vertedor lateral. ¿Ya? Entonces son elementos de seguridad, ¿ok? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, eso quería mostrarles con respecto a los vertedores. Es un tema bastante interesante, ¿ya?
ustedes pueden obtener, pueden revisar el libro de Hidráulica General de Gilberto Sotelo Ávila. En el capítulo 10, ahí tenemos el tema vertedores, o el capítulo 7 creo que es. ¿Ya? Bien, entonces, y desde el punto de vista hidráulico, ¿cómo se trata el tema de los vertedores? Los vertedores, o el flujo sobre un vertedor, el flujo sobre un vertedor es un flujo no uniforme, rápidamente variado. Rápidamente variado. Flujo no uniforme, rápidamente variado. Porque si analizamos la sección 0 y la sección 1, las condiciones hidráulicas de la sección 1 o de la sección 0 inicial con la sección 1 son completamente diferentes. Hay un cambio muy grande entre las condiciones hidráulicas de esta sección y las condiciones hidráulicas de la sección 1. Por lo tanto, se considera un flujo rápidamente variado. Y el análisis hidráulico de este tipo de estructuras se realiza entonces aplicando las ecuaciones de continuidad y la ecuación de la energía o teorema de Bernoulli. ¿Ya? Aplicando esas dos ecuaciones, continuidad y ecuación de la energía o teorema de Bernoulli en la sección 0 y la sección 1. No vamos a entrar en detalles, pero si gustan ustedes lo pueden ver todo este desarrollo, como les dije, lo tenemos aquí y en el libro de Gilberto Sotelo Ávila. Lo importante es que queremos desarrollar una ecuación para calcular el caudal que está pasando sobre el vertedor, que como les dije inicialmente, ese es el objetivo de instalar un vertedor, conocer el caudal, ¿no? Básicamente. Aquí tenemos un vertedor, ya les he hablado de vertedor rectangular, triangular, etc. Este es un vertedor que tiene una forma cualquiera. Es una forma general de vertedor. La forma de esta curva es X igual F de Y. X igual F de Y. Es decir, F de Y puede ser una función. Podría ser parabólico, podría ser circular, rectangular, trapezoidal, etc. Entonces, todo dependerá de la función. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos un vertedor rectangular. ¿No? Ahí está el vertedor rectangular, fíjense, el sistema de coordenadas, el eje Y y el eje X. Ahí está, el eje Y y el eje X. Por ejemplo, si es una forma así rectangular, la función X igual F de Y es muy simple aquí, muy simple. Obsérvese que P se denomina longitud del vertedor. B es la longitud del vertedor, P minúscula. En cambio, B mayúscula es el ancho del canal donde está instalado el vertedor. Ya, hágase esa diferencia entonces, ¿ya? B mayúscula, el ancho del canal donde está instalado el vertedor. En cambio, B minúscula se denomina longitud del vertedor rectangular. H es la altura de la lámina de agua que pasa por encima del vertedor. H es la altura de la lámina de agua o el espesor de la lámina de agua que pasa sobre el vertedor. ¿Ya? H. H se denomina también carga hidráulica. Carga hidráulica. Y W, fíjense, es la altura medida desde el piso, desde la solera del canal, hasta el punto donde se encuentra la arista del vertedor. ¿Ya? Hasta ahí, entonces es W.
desde el fondo del canal hasta la arista del vertedor, tenemos la altura W en metros. La arista, es decir, el punto de contacto o la línea de contacto con el agua, se denomina cresta del vertedor, ya sea la arista o el punto de contacto más bajo. El punto de contacto más bajo de contacto del vertedor con el agua se llama cresta del vertedor. Por ejemplo, aquí, este punto, el punto más bajo, se denomina cresta. Esa es la cresta del vertedor. Y la cresta del vertedor sería este punto, ahí. Esa es la cresta del vertedor. O representa igual a este punto, o este punto que está acá. Esa es la cresta del vertedor. ¿Ya? Vamos a marcar. Entonces es importante conocer esos elementos. ¿Ya? Ahí está la cresta del vertedor. Ahí está. ¿Ya? La cresta del vertedor. ¿Ya? Ahí está la cresta. Ahí está la cresta. Y ahí está la cresta también. ¿Ya? Esa es la cresta del vertedor, entonces. ¿Ya? Entonces, es importante conocer todos estos elementos. ¿Ya? La cresta del vertedor, la altitud del vertedor, la altura W del vertedor, altura del vertedor, y H se denomina la carga hidráulica sobre el vertedor. Carga hidráulica sobre el vertedor. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos, aplicando el teorema de Bernoulli entre las secciones 0 y 1, dice, se obtiene esta ecuación, jóvenes. Se llega a esta ecuación. Y esta es la ecuación general. Es la ecuación general del caudal para los vertederos de pared delgada, que es posible integrar entre los límites 0 y H. Si se conoce la forma del vertedor X igual F de Y, como ya les había anticipado. Entonces, esta es la expresión del caudal que pasa sobre cualquier vertedor, jóvenes. Sobre cualquier vertedor. Esta es la forma. ¿Ya? Ahora hay que conocer la función X igual F de Y para poder integrar y hallar el caudal total. Y entonces, esto se analiza para cada situación. Por ejemplo, cuando el vertedor es rectangular, en un vertedor rectangular, aquí como este, ¿cómo será la función X igual F de Y? Para un vertedor rectangular, esa función X igual F de Y, ¿no? La función X igual F de Y, ¿no? Aquí es igual. La función X igual F de Y para este vertedor es la siguiente, jóvenes. La función X F de Y es así. Fíjense, es una función muy sencilla. Para cualquier valor de Y, ¿cuánto vale X?
¿Cuánto vale X para cualquier valor que tenga Y entre 0 y H? ¿Cuánto vale X? B. X igual a B medios. Para todo Y. Esto es para todo Y. Para cualquier valor. Para cualquier valor que tenga Y. ¿Ya? Para todo Y. A ver, no sé cómo se escribe el para todo. Me gusta aplicar esto. Ya. 8704. Para todo. Así se escribe, ¿no? 8704. ¿Es eso? Sí. Para todo valor de Y, X igual B medios. ¿Ya? Para todo valor de Y. A ver. Oh. Para todo valor de Y, X igual B medios. Esa es la función. Esa sería X igual F de Y. ¿No? O sea, es esta línea. B medios, es esta línea. Y esa es la función que estamos buscando. Entonces, si reemplazamos esta función en la ecuación general del vertedor, en esta ecuación, reemplazo X igual B medios, ¿no es cierto? Aquí está. Por ejemplo, para un vertedor rectangular, X igual B medios. Es una función constante. Es una línea vertical. Reemplazando en la ecuación general e integrando entre los límites 0 y h, resulta esta ecuación. ¿Ya? Es decir, esa es la ecuación que nos da el caudal que pasa sobre un vertedor rectangular, jóvenes. Q igual 2/3 raíz de 2G por mu por B por H a la 3 medios. ¿Ya? Eso lo consiguen simplemente reemplazando X igual B medios aquí en esta función. Integran y reemplazan los límites entre 0 y H. Y obtienen esta ecuación. ¿Ya? Y así entonces en esta ecuación, Q es el caudal que pasa sobre el vertedor rectangular y está dado en metros cúbicos por segundo. Y fíjense aquí, aparece un valor mu, mu, que ya estaba en la ecuación general, mu. ¿Qué es mu? Se denomina coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga del vertedor. B es la longitud del vertedor, que ya hemos explicado, está en metros. Está en metros. H es la carga hidráulica sobre el vertedor. También está dada en metros. Bien. Mu. El valor de mu depende de muchos factores. Depende de muchos factores. Y como este vertedor es tan importante en la hidráulica, jóvenes, ya les voy a decir por qué. Un vertedor así rectangular, como este, ¿ya? Es muy importante para los estudios hidráulicos, especialmente en los laboratorios de hidráulica. Sumamente importante, jóvenes. ¿Ya? Porque con este vertedor yo puedo medir el caudal que pasa en un canal en forma instantánea. Puedo medir rápidamente el caudal. Y esa es la gran utilidad que tiene el vertedor en un laboratorio de hidráulica. Por lo tanto, este valor de mu, ese valor de mu, se ha investigado muchísimo. Se ha investigado mucho. ¿Ya?
Se ha investigado tanto que en muchos laboratorios de hidráulica del mundo se han realizado estudios pormenorizados, detallados para hallar el valor de mu. Y como les dije, pues depende de varios factores. Pero el valor de mu más o menos está entre 0,5 y 0,7 aproximadamente. Más o menos. Pero para saber con precisión es que se realizaron muchísimas investigaciones. Y los resultados de esas investigaciones los podemos ver en la tabla 7.1 del libro Hidráulica General de Gilberto Sotelo Ávila. ¿Ya? Ahí creo que lo tenemos aquí en la plataforma también este libro. ¿Ya? Ahí lo tenemos el libro. Gilberto Sotelo Ávila. Bien, entonces la tabla 7.1 nos muestra el resultado de las numerosas investigaciones que se desarrollaron en muchos laboratorios de hidráulica. ¿Ya? Y ahí tenemos, fíjense, vamos a mostrar esa, creo que la tengo aquí, la tabla. Ahí está. Ahí está, tabla 7.1. Fórmulas experimentales para determinar el coeficiente de descarga mu aplicable a la ecuación 7.5 para vertedores rectangulares con contracciones laterales o sin ellas. En el caso de vertedores sin contracciones laterales, haga simplemente que B minúscula es igual a B mayúscula en todas las fórmulas. Ingeniero, disculpa, ¿a qué se refiere con contracciones laterales? Enseguida les voy a mostrar. Aquí tenemos en el vertedor que les estaba mostrando, de este vertedor. Aquí estamos viendo que B minúscula es menor que B mayúscula. Este vertedor tiene dos contracciones laterales. ¿Cuáles son las contracciones? Este obstáculo y este otro obstáculo. Esas son las contracciones. ¿Qué hace esto? Obligan a que el agua se contraiga y tenga que pasar por este espacio nada más. Si no existiese esto, es decir, si B minúscula fuese igual a B mayúscula, entonces el agua pasaría libremente. ¿No es cierto? Pasaría libremente si no hubiesen estas contracciones laterales. El agua pasaría libremente. Un vertedor sin contracciones laterales es así. A ver, en un vertedor sin contracciones laterales tenemos esto. A ver. Leave aside. No me deja. Vaya. Este sería un vertedor sin contracciones laterales, así. Así. Y el agua, todo el flujo pasa a lo ancho del todo el canal. Y el agua pasaría así. Así. Y el agua pasa por todo esto. ¿Ok? En cambio, las contracciones obligan a que el agua pase únicamente por ese espacio. Este sería un vertedor sin contracciones laterales. Aquí B minúscula es igual a B mayúscula. ¿Ya? ¿Ok? Está claro, ¿no? ¿Qué son las contracciones? ¿Ya? Estas son las contracciones. Nuevamente.
Las contracciones son estas. Esta es una contracción. Y esta es la otra contracción. ¿Ya? Estos elementos obligan a que el agua pase únicamente por ese espacio. ¿Ya? Eso es. Entonces el agua está pasando únicamente por acá. ¿Ya? Entonces este es un vertedor con contracciones laterales. ¿Cuántas contracciones tiene? 1 y 2. ¿Ya? Eso es. Bien, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de las contracciones laterales. Ya. Entonces les decía que en los laboratorios de hidráulica se ha investigado tanto para establecer el valor de mu, que hay muchos resultados, varios investigadores. Por ejemplo, el autor Hegley. Y esa es la fórmula para hallar el valor de mu. Los límites de aplicación. Ahí están los límites de aplicación. H tendría que estar entre 0,10 y 0,60, dice. B minúscula, entre 0,50 y 2 metros. W, entre 0,20 y 1,13, dice. ¿Ya? Y así, Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos. Ahí está su fórmula. Los límites de aplicación, etc. Hamilton Smith. Francis. Ahí está su fórmula. Y Revok. En este caso, Revok solamente se aplica para vertedores sin contracciones laterales. Es la más precisa y de las más utilizadas por su sencillez. Revok. Entonces, esta es la formulita para hallar el valor de mu. ¿Ya? Ok, jóvenes. Entonces, tenemos que recurrir a esta tabla para ver cuál de las fórmulas debemos utilizar y en cada caso, ¿no? Así, entonces, ahí está el vertedor rectangular, como les decía, ¿no? Ahí está la explicación. Q, el caudal que pasa sobre el vertedor lateral, y es igual a 2/3 raíz de 2G por mu, por B, por H a la 3 medios. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Determinar el caudal que fluye en un canal de 2 metros de ancho, en el cual se encuentra instalado un vertedor rectangular de pared delgada, con contracciones laterales, cuya longitud es de B, unos 50 metros, y su altura 0,80 metros. La altura de carga medida es de 0,35 metros, o sea, eso es H. Ahí están los datos, fíjense. B, 2 metros, B, el ancho del canal, la longitud del vertedor, 1,50, W, la altura del vertedor, 0,80, la carga hidráulica, 0,35. Entonces, para conocer el caudal, simplemente reemplazar todo lo que ya hemos visto en la ecuación del vertedor. Q, 2/3, raíz de 12, etc. Pero ahí falta el valor de mu. ¿No? Faltó el valor de mu. Entonces, el valor de mu, de acuerdo a las características, de acuerdo a estos datos, podemos elegir, por ejemplo, la llamada ecuación de Hegley. Con la ecuación de Hegley podríamos calcular entonces el valor de mu. ¿Ya? Entonces, a ver, hagan ustedes el cálculo. Ahí tienen. Ya, ahí está el valor de mu. A ver, hallen el valor. ¿Cuánto vale mu? Ahí tienen los datos. Los datos. Datos, B mayúscula 2 metros, B minúscula 1,50. W 0,80.
y H 0,35 metros, la carga hidráulica. ¿No? Entonces, reemplazan ahí y tenemos esa expresión. Pero falta el valor de mu. Lo hallamos con la ecuación de Hegel. Ahí está. Ahora sí, a ver, encuentren ustedes el valor de mu. $0.61, ingeniero, si no me equivoco. Ya. Ya. Ok. 0,61. A ver. $0.649 dice, ¿no? Ah, no, este es para otro cálculo ya. Ya. 0,61 dice entonces, ¿no? Valor de mu. Y luego entonces se halla el caudal. ¿Cuánto es el caudal? Eso es la W. ¿Cuánto salió el caudal? 0.56. 0,56 metros cúbicos por segundo. Ya. Ok. Entonces, aquí, bueno, tenemos para otro caso, creo que es esto. A ver, yo tengo aquí otro valor, pero... A ver, revisen este valor. Hallar el valor de mu con la ecuación de Hegel. Esta es la ecuación de Hegel. ¿Cuánto salió? A ver. ¿No puede poner la fórmula de mu, ingeniero, por favor? ¿Qué va? La fórmula para encontrar mu. Ya, ahí está. Ya. Bien, entonces, ¿cuánto salió, jóvenes? Este resultado no está bien. Ese para otro valor era esto. ¿Cuánto es el valor de mu? A mí me salió 0.625 mu. 6,625. Igual a mí. Sí, igual a mí.
Ya. Y entonces el caudal, ¿cuánto salió? Esto sale 0,625. Ya. Por lo tanto, el caudal está mal este valor. Ya. El caudal sale 57. 0,57 metros cúbicos por segundo. Sí. Ok. Muy bien. En esa forma entonces se hace el cálculo, jóvenes. Es muy sencillo. ¿Ya? Ahora, a ver, un problemita, digamos, inverso. Tenemos el caudal para el mismo vertedor, y dice que el caudal es 2 metros cúbicos por segundo en el mismo vertedor. ¿Ya? ¿Cuál será el valor de H para el mismo vertedor? A ver. El mismo vertedor. El caudal es o tiene que ser 2 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto tendrá que ser el valor de H para que tengamos un caudal de 2 metros cúbicos por segundo? A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto tendrá que valer H para que el caudal sea 2 metros por segundo? Ingeniero, ¿podría subir un poquito la de la página, porfa, para ver la fórmula de mu? Ahí está mu. Gracias. $0,71. 0,71. 71. ¿Ya? 0,71, ¿no? Ya, entonces ustedes habrán hecho algo así. Tal vez. Aquí yo lo hice por aproximaciones sucesivas. Entonces, inicialmente, porque aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, mu y h. ¿No? Planteando esto, tengo una ecuación con dos incógnitas, mu y h. Para iniciar el cálculo por aproximación sucesiva, se supone un valor para mu, sea mu igual 0,60, por ejemplo. Por lo tanto, si yo digo que mu es 0,60, de ahí despejo h. H es 0,83. Luego, calculo el valor de mu, tomando este valor de h, y en la ecuación de Hegel, reemplazo con este valor de h y encuentro que mu es 0,649. Con este nuevo valor de mu, hallo el nuevo valor para h, 0,784. Y se calcula así, ¿no? Otra vez, y sale h 0,786. ¿Ya? Entonces, creo que este es el resultado.
A ver qué valores han obtenido ustedes para mu y para h. Ya. A ver, ¿qué valor han obtenido? Ujú. Ya, entonces aquí tengo que hacer otro cálculo más para hasta que el valor de mu ya no cambie, digamos, ¿no? Esa es la intención es de que no cambie el valor de mu. Con este valor de 0,186 hay que calcular el valor de mu, ¿no? ¿Cuánto sale el valor de mu? Es hasta que no cambie. ¿Cuánto sale mu? Con este nuevo valor, con 0,786. A ver, ¿cuál es el resultado, jóvenes? 0,752 me salió. El valor de mu. H. Ah, No, no. primero el valor de mu, pues. Con este valor de H, 0,647. Con ese valor de H, 0,647. 6,47. Redondeado, ¿verdad? Entonces, como ven, ya no cambia. Se mantiene el valor de H. Entonces, por lo tanto, H igual 0,786. ¿No? Entonces ya se mantiene nomás. ¿No? Entonces, H ya es Ingeniero, igual a... ¿podría explicar al principio, por favor, la parte desde donde tomamos el valor de 0,60? Por favor.
Bueno, aquí está, dice, para iniciar el cálculo, porque aquí te estamos mostrando una ecuación con dos incógnitas, ¿no? La incógnita mu y la incógnita h. Entonces, esto podemos resolver como, y además tenemos una segunda ecuación, la ecuación para mu, ¿no? La ecuación para mu es esta. Esta es la ecuación 2, si quieren, y esta es la ecuación 1, y la ecuación 2 es esta. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Es resolver el sistema. Ustedes de repente lo han hecho directamente con su calculadora, hacer una sola ecuación y con una incógnita, reemplazando esto en la otra ecuación. Pero yo lo estoy haciendo acá por aproximaciones sucesivas. Es decir, y empezamos el cálculo así. Hay que suponer un valor para mu, para esta ecuación. Por ejemplo, mu igual 0,60. 0,60. Reemplazando el valor de 0,60 aquí en esta ecuación, despejo h y me sale 0,83 metros. A ver, háganlo eso. Háganlo. ¿Está claro? Despejando de aquí h sale 0,83. ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos, ingeniero. ¿Ya lo hicieron? ¿Se escucha? ¿Ya lo hicieron? ¿Pero salió H083? Eso es lo Sí, que yo quiero sale saber. Sí, salió buenos días, eso. ingeniero. Sale 0,827, redondeado Ya, 0,83. entonces, ahora yo tomo este valor de 0,83 y reemplazo en la ecuación de Hegel, porque solamente me hace falta H para la ecuación de Hegel y hallar el valor de mu. Porque conocemos B mayúscula y conocemos W, ¿no? Entonces yo reemplazo el valor de H, nada más, H. Y hallo el valor de mu en esta ecuación. Y sería esto, prácticamente la ecuación. ¿Ya? A ver, reemplacen. H igual 0,83 metros en esta ecuación y hallen cuánto sale el valor de mu. ¿Ya? Verifiquen que tiene que salir 0,649. Ese es el valor. ¿Lo puede subir un poquito, por favor, ingeniero? A ver la fórmula. Eso sale, ingeniero. 0649. Ya salió 0,649. Entonces, 0,649. Ahora, este valor reemplazo en esta ecuación. Y hallo nuevamente el valor de H. Es decir, estoy repitiendo el ciclo, nada más. Estoy repitiendo el ciclo. Primero habíamos dicho sea mu 0,60 y de ahí hemos hallado H. Ahora, cuando hemos hallado H, hemos reemplazado en la fórmula de Hegel y hemos hallado mu. Ahora, este valor de mu reemplazo en esta ecuación y hallo H. Y sale 0,784 metros. ¿No? Y así, repitiendo el ciclo,
Hacemos así en forma sucesiva hasta que el valor de mu se mantenga constante. Mu ya no cambias. 0,647, 0,786 y H0,786. Hasta ahí. Entonces, este es el verdadero valor de H, 0,786. Y este es el verdadero valor de mu. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, en esa forma se hacen los cálculos por aproximaciones sucesivas, ¿ya? ¿Está claro, no? Ingeniero. Ya, muy bien. Bien, entonces hasta aquí por hoy, ¿ya? Esta breve introducción. Ya nos veremos entonces la próxima clase. Gracias, ingeniero.
Ingeniero, ¿dónde podemos encontrar el documento? Está en la página, ¿no? Sí, sí, está en la página ya. Ah, ya, perfecto, gracias.